En un momento de su vida en el que muchos optarían por la discreción y el retiro silencioso, Julio Iglesias ha decidido hacer exactamente lo contrario: plantar batalla. A sus 82 años, con una carrera que atraviesa generaciones y fronteras, el artista ha resuelto abandonar cualquier posición defensiva para emprender una ofensiva judicial de gran calado contra quienes, a su juicio, han contribuido a erosionar su nombre con acusaciones de extrema gravedad. No se trata, según su entorno, de un simple desacuerdo mediático ni de una polémica pasajera, sino de un conflicto que afecta al núcleo mismo de su reputación pública, construida durante más de medio siglo de exposición internacional. El origen del enfrentamiento se sitúa en la publicación y posterior amplificación de determinadas informaciones que lo vinculaban con supuestos comportamientos indebidos en la República Dominicana. Aquellas noticias, difundidas por el diario dirigido por Ignacio Escolar, tuvieron un eco inmediato y cruzaron fronteras a una velocidad vertiginosa, replicándose en medios digitales y redes sociales de distintos países. La defensa del cantante sostiene que ese efecto multiplicador generó un relato paralelo difícil de contener, una narrativa que, aun antes de cualquier pronunciamiento judicial firme, instaló la sospecha en la opinión pública. Sin embargo, el curso de los acontecimientos dio un giro significativo cuando la Fiscalía acordó archivar la denuncia al no apreciar jurisdicción ni indicios suficientes que permitieran sostener las imputaciones. Esa decisión, lejos de cerrar el episodio en silencio, actuó como catalizador. Para el entorno del intérprete, el archivo no solo desmontaba el fundamento jurídico de las acusaciones, sino que evidenciaba, según su versión, la fragilidad de los elementos en los que se habían apoyado determinadas publicaciones. Fue en ese punto cuando el artista entendió que no bastaba con el sobreseimiento, consideró necesario reclamar responsabilidades por el daño ya causado. La estrategia legal quedó en manos del abogado José Antonio Choclán, quien articuló la respuesta sobre un eje central: la presunta vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Desde esta perspectiva, el problema no radicaría únicamente en el contenido de las informaciones, sino en la forma y el contexto en que fueron presentadas y difundidas. La defensa argumenta que se otorgó credibilidad pública a acusaciones de enorme severidad sin que existieran pruebas concluyentes que las respaldaran, contribuyendo así a consolidar una percepción social perjudicial. El procedimiento se inició con un acto de conciliación previo a la presentación de una querella por injurias y calumnias, un paso que, en el ordenamiento jurídico español, abre la puerta a un eventual proceso penal si no prospera un acuerdo entre las partes. Lejos de tratarse de un gesto simbólico, esta maniobra representa una declaración de intenciones. El cantante no solo busca una rectificación, sino también una compensación que su entorno califica de ejemplar, en atención al alcance internacional que alcanzaron las informaciones. Según estimaciones cercanas a su equipo, el impacto reputacional podría traducirse en consecuencias económicas de gran magnitud, teniendo en cuenta contratos, acuerdos comerciales y la dimensión global de su figura pública. La cuestión de la reputación ocupa un lugar central en esta disputa. Julio Iglesias no es únicamente un artista con una extensa discografía, es una marca personal consolidada durante décadas en mercados europeos, americanos y asiáticos. Cada aparición pública, cada titular y cada rumor inciden en un capital simbólico que, en su caso, trasciende lo estrictamente musical. Por ello, quienes lo asesoran consideran que permitir que determinadas acusaciones queden flotando en el espacio mediático sin una reacción contundente supondría aceptar una sombra permanente sobre su trayectoria. Desde el entorno del intérprete se insiste en que las publicaciones contenían inconsistencias y que no se contrastaron adecuadamente ciertos extremos antes de su difusión. Se cuestiona, además, la diligencia profesional del medio al otorgar visibilidad a testimonios o versiones que, según la defensa, no estaban suficientemente corroborados. En este contexto, la demanda no se presenta únicamente como una respuesta emocional, sino como una estrategia calculada para enviar un mensaje claro: el honor y la imagen pública no son bienes negociables. La dimensión que ha adquirido este enfrentamiento judicial sitúa a Ignacio Escolar en una encrucijada de enorme complejidad, tanto en el plano estrictamente legal como en el reputacional. Ya no se trata solo de sostener la validez de unas publicaciones concretas, sino de afrontar un proceso que puede prolongarse durante meses o incluso años y que inevitablemente proyectará sus efectos sobre la credibilidad del medio que dirige y sobre su propia figura como referente periodístico. Cada movimiento procesal, cada escrito presentado y cada declaración pública será analizada con lupa en un contexto donde el debate no se limita a los hechos, sino que alcanza la esencia misma del ejercicio del periodismo en la era digital.
Este litigio amenaza con convertirse en algo más que un choque entre un personaje público y un director de periódico. Puede transformarse en un caso paradigmático sobre los límites del derecho a la información cuando colisiona con el derecho al honor. Ambos principios, fundamentales en cualquier Estado de Derecho, conviven en un equilibrio delicado que se rompe con facilidad cuando entran en juego acusaciones de extrema gravedad. El conflicto actual reabre una discusión que el sector mediático arrastra desde hace décadas. ¿Hasta dónde puede llegar la libertad de prensa cuando lo que se publica tiene el potencial de arrasar con una trayectoria forjada durante toda una vida? La velocidad con la que circula hoy la información agrava esa tensión. En un ecosistema dominado por la inmediatez, los clics y la competencia feroz por la primicia, la presión por publicar antes que los demás puede entrar en fricción con la necesidad de contrastar con rigor extremo cada dato, cada testimonio y cada insinuación. El caso vuelve a poner sobre la mesa una cuestión incómoda: si el ritmo acelerado del ciclo informativo contemporáneo está debilitando los filtros tradicionales de verificación cuando se trata de acusaciones especialmente sensibles. No es solo un debate jurídico, es una reflexión estructural sobre la responsabilidad editorial en tiempos de viralidad instantánea. Además, la dimensión internacional del asunto amplifica sus implicaciones. Cuando una noticia trasciende fronteras en cuestión de horas y es replicada por portales y redes sociales en distintos idiomas, el daño potencial, si finalmente se demostrara que hubo errores o insuficiente respaldo probatorio, se multiplica exponencialmente. La reparación, en ese escenario, resulta mucho más compleja que la mera rectificación formal. El impacto no se limita al ámbito nacional, sino que afecta a la percepción global, a contratos, colaboraciones y vínculos construidos durante décadas. En paralelo, Julio Iglesias mantiene una posición que su entorno describe como absolutamente firme e innegociable. Lejos de adoptar una actitud pasiva o de conformarse con el archivo de la causa en la jurisdicción correspondiente, el artista considera que su historia personal y profesional exige una reacción proporcional a la magnitud de las acusaciones difundidas. Para él, no basta con que un procedimiento quede archivado si la sospecha ya ha sido instalada en la opinión pública. Entiende que la verdadera batalla no se libra únicamente en los tribunales, sino también en el terreno simbólico de la reputación. Su trayectoria no es la de una figura efímera. Durante más de medio siglo ha construido una imagen asociada al éxito internacional, la elegancia y una presencia constante en los grandes escenarios del mundo. Esa identidad pública, cuidadosamente consolidada a lo largo del tiempo, constituye un capital intangible de valor incalculable. Desde su perspectiva, permitir que determinadas imputaciones permanezcan sin una respuesta contundente equivaldría a aceptar una erosión progresiva de ese legado. Y esa posibilidad, según quienes lo asesoran, no entra dentro de las opciones contempladas. La decisión de seguir adelante con la ofensiva judicial responde también a una lógica estratégica: enviar un mensaje claro sobre la defensa de la presunción de inocencia y la necesidad de prudencia cuando se difunden acusaciones que pueden destruir reputaciones. No se trata solo de una reivindicación personal, sino, según su entorno, de una posición de principios. En esa narrativa, la batalla legal adquiere una dimensión casi ejemplarizante, orientada a marcar un precedente sobre la responsabilidad que implica publicar informaciones de alto impacto sin un respaldo sólido e incontestable. Mientras tanto, la opinión pública observa el desarrollo de los acontecimientos con una mezcla de expectación y cautela. El desenlace podría influir en futuras disputas entre figuras públicas y medios de comunicación, especialmente en lo que respecta a los estándares de diligencia exigibles y a la cuantificación del daño reputacional en la era digital. Los tribunales no solo deberán pronunciarse sobre hechos concretos, sino también sobre la ponderación entre derechos fundamentales que, en ocasiones, parecen irreconciliables. Así, lo que comenzó como una controversia mediática ha evolucionado hacia un enfrentamiento jurídico de alto voltaje, con ramificaciones económicas, profesionales y simbólicas para ambas partes. El proceso podría sentar bases interpretativas relevantes para casos venideros, redefiniendo, aunque sea de manera indirecta, el perímetro entre la libertad informativa y la protección del honor individual. En este escenario, Julio Iglesias no ha optado por el silencio estratégico ni por la retirada discreta. Ha elegido una defensa activa, prolongada y sin concesiones, convencido de que su nombre y su trayectoria merecen una protección absoluta. Está dispuesto, según reiteran quienes lo rodean, a llegar hasta las últimas instancias si fuera necesario. Porque, más allá de indemnizaciones o rectificaciones, lo que afirma estar en juego es algo más profundo:
la integridad de una vida pública construida durante décadas y la convicción de que el honor, una vez cuestionado, solo puede restablecerse mediante una respuesta firme y sostenida en el tiempo.